La última vez que nos encontramos, entonces, habíamos visto la simulación para un sistema de colas es el más sencillo de todo, ¿verdad? Características comunes de todo, de la mayoría, de la gran mayoría de los sistemas de colas que vamos a ver, esto es llegadas y tiempos de servicio exponenciales, ¿sí? Y en realidad habíamos visto con un solo servidor. Hoy vamos a continuar con eso, pero vamos a agregarle un servidor más a nuestro sistema. Es decir, vamos a analizar nuestro sistema de colas, ¿sí? Que va a tener obviamente tiempos entre llegadas y tiempos de servicio regidos por una distribución de probabilidades de tipo exponencial, pero esta vez con dos servidores, ¿verdad? Y a partir de eso vamos a calcular y analizar un poco los parámetros que podemos obtener a partir de ese sistema, ¿ok? Entonces, de hecho, ustedes ya están viendo nuestra planillita que vamos a usar hoy, ¿sí? Y tenemos ya la consigna más o menos ahí, que nos dice justamente que analicemos un sistema de colas con dos servidores, tiempo entre llegadas con distribución exponencial y tiempo de servicio con distribución de Poisson, y que consideremos los datos que se nos muestran, ¿verdad? Tasa de llegada, 4 unidades por minuto y tasa de servicio, 3 unidades por minuto, ¿ok? Entonces, voy a hacer un resumen. ¿Para qué hago esto? Para que luego, cuando tengamos lista, digamos, nuestra planilla, nosotros podamos directamente ir cambiando los parámetros de acuerdo a lo que vayamos a necesitar, ¿verdad? Tasa de llegada y aquí vamos a tener nuestro a partir de las tasas llegada tenemos nuestro tiempo, que es la función inversa, a las tasas que nos dan como dato. Bien, entonces ahí tenemos los tiempos. Vamos a ir armando nuestra planillita entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestro análisis con una población de 500. Vamos a llenar con una serie de columnas. Ok. Entonces vamos a analizar 500 clientes. Vamos a determinar aquí el tiempo entre llegadas para cada uno de ellos, tiempo de servicio. Y recuerden que para poder generar valores aleatorios, conociendo los valores promedios, ¿verdad? Y en este caso la distribución de probabilidades que son exponenciales, la forma, o sea, la función inversa que tenemos que aplicar tiene la siguiente forma, ¿verdad? Para el tiempo entre llegadas, entonces vamos a utilizar el tiempo promedio entre llegadas, que va a estar siempre en esta celda, así que vamos a anclarla. Y eso vamos a multiplicar por
tiempo promedio entre llegadas, anclado por el logaritmo natural de 1 sobre el valor aleatorio, ¿verdad? Entonces, sobre un valor aleatorio entre 0 y 1, entonces vamos a utilizar la función de aleatorio también del Excel. Y entonces ahí tenemos completa la función inversa para generar valores aleatorios. Entonces, conociendo el tiempo medio entre llegadas para una distribución de tipo exponencial. Entonces, ahí tenemos el tiempo de llegada del primer cliente y esa fórmula la vamos a copiar para los 500. Entonces, lo que generamos, lo que acabamos de generar es cuánto tiempo después del cliente anterior llega un cliente determinado. ¿Ok? Esto quiere decir, para entender rápidamente, el cliente número 2 llega 0,2 minutos después de que haya llegado el primero. El tercer cliente llega 0,96 minutos después de que haya llegado el segundo y así sucesivamente. Vamos a hacer lo mismo, algo similar, para determinar los tiempos de servicio. Como los tiempos de servicios también están regidos por una distribución de probabilidades de tipo exponencial, la forma para generar los valores aleatorios de tiempo de servicio va a ser similar a la de tiempos entre llegadas. Entonces vamos a tener el tiempo medio de servicio, que vamos a usar siempre la que está en esa celda, así que voy a anclar eso. Y vamos a multiplicar por el logaritmo natural de 1 dividido un valor aleatorio entre 0 y 1. Entonces voy a aprovechar la función de aleatorio del Excel y ahí generamos un valor aleatorio de tiempo de servicio. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo para los 500 clientes. ¿Okay? Entonces ahí generamos en forma aleatoria, repito, cuánto es que van a durar los servicios para cada uno de esos clientes. Entonces, aleatoriamente generamos, y en forma independiente también, porque son fenómenos independientes unos de otros, el tiempo entre llegadas, ¿sí? Entre un cliente y otro, y también el tiempo de servicio para cada uno de esos clientes. Todos en forma aleatoria, regidos por una distribución de probabilidades de tipo exponencial. Por eso es que utilizamos la fórmula que vimos, ¿verdad? Conociendo los parámetros iniciales de tasa de llegada y tasa de servicio. ¿Cómo es que va a ir funcionando nuestra tablita después, nuestra hoja de cálculo? Si cambian los valores de tasa de llegada y tasa de servicio, directamente nosotros vamos a hacer el cambio aquí en las celdas, nomás en las celdas están pintadas de amarillo, y los valores se van a ir actualizando a esos datos iniciales. Por eso es importante siempre tener referenciados las fórmulas y demás que vayamos a utilizar. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer algo similar, parecido a lo que ya habíamos armado, ¿verdad? En la última clase, tratando de recordarnos un poquito qué es lo que veníamos haciendo. Básicamente lo que vamos a suponer es que nosotros empezamos a cronometrar nuestro servicio, ¿sí? Con la llegada del primer cliente. En realidad esta es una convención, ¿verdad? Dependerá de lo que queramos suponer o de qué tan parecido a lo que sucede en la realidad queremos que funcione este sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con los sistemas de atención o sistemas en donde se forman filas o colas? Normalmente la atención tiene marcado un horario de inicio, ¿verdad? Y muchas veces sucede que una vez que se abren las puertas, entre comillas, ¿verdad? Una vez que se inicia el servicio, puede que hayan ya clientes esperando, entonces, digamos, atendido inmediatamente. O puede que se abran las puertas y luego de un tiempo determinado recién llega el primer cliente, ¿verdad? Vamos a suponer nosotros entonces que tenemos un horario marcado de inicio de mediciones de tiempo y que el primer cliente, bueno, llega justamente después de transcurrido el tiempo entre llegadas que le corresponde. ¿Está bien? Ok.
Entonces, lo que viene a continuación son ya tiene que ver con el cronómetro de nuestro sistema, ¿ok? Y voy a llamar entonces a esto instante de llegada. Para nuestro primer cliente, el instante en el que llega es el tiempo que consideramos de su llegada, ¿verdad? Esto quiere decir, repito, se abrieron las puertas de nuestro servicio y el primer cliente llegó 0,29 minutos después de que se haya abierto, ¿ok? Y ahí, bueno, el cronómetro inició en 0, ¿ok? Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. El cliente número 2 llega 0,01 minutos después, así que su instante de llegada va a ser la llegada del primer cliente más el tiempo que transcurrió hasta que llegó el segundo. ¿Okay? Entonces, la formulación para la columna es esa que vemos ahí. El momento o el instante en que llega un cliente más el tiempo transcurrido hasta que llegó el siguiente. ¿Okay? El cliente número 2 entonces llega 0,09 minutos después de que llegó el primero y formulando eso tenemos de esta manera. ¿Sí? Y lo mismo ocurrirá con todos los siguientes clientes que vayamos a analizar. Así entonces obtuvimos en qué instante del cronómetro de nuestro sistema llega cada uno de nuestros 500 clientes que vamos a analizar. Esto ya lo habíamos hecho antes. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta me pueden interrumpir inmediatamente para que trate de aclarar mejor algo que pueda estar no muy claro, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos nosotros de particular en este sistema? Que ahora tenemos dos servidores, ¿sí? Vamos a identificar servidor 1 y servidor 2. ¿Ok? Criterios de atención en nuestro sistema. Bien, veamos. A ver, un segundito. Perdón, pensé que alguien había escrito por el chat. Criterios a definirse. Veamos. Vamos a considerar lo siguiente. Fíjense que tenemos dos servidores. Así que la llegada de un nuevo cliente puede darse en las siguientes condiciones con respecto a los servidores. ¿Ok? Puede que cuando llegue el cliente, los dos servidores estén ocupados. ¿Sí? Si esto sucede, si el cliente llega y los dos servidores están ocupados, ¿en qué momento va a iniciarse el servicio para ese cliente? ¿Y quién le va a atender? Bueno, esto va a desencadenarse de la siguiente manera. El primer servidor que se libere va a ser el servidor que va a atender a ese cliente que está esperando. ¿Ok? Entonces, a ver, si el cliente llega y los dos servidores están ocupados, será atendido por el primer servidor que se desocupe. ¿Ok? Si el cliente llega y solamente uno de los dos servidores está ocupado, quiere decir que va a pasar directamente, ¿verdad?,
a ser atendido por el servidor que está desocupado. ¿Ok? Y la tercera opción es que el cliente llega al sistema y los dos servidores estén desocupados. En ese caso, ¿cuál será el servidor que le va a atender? En términos generales, en forma general, si hacemos el análisis, el servidor que le va a atender va a ser el servidor que estuvo más tiempo esperando a que llegue un cliente. Es decir, el servidor que estuvo más tiempo desocupado. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a determinar que un servidor estuvo más tiempo desocupado? Porque estuvo más tiempo esperando, o el último cliente que atendió se retiró antes que el último cliente que atendió el otro servidor. No sé si creo que se entendió bien lo que leí. Entonces son las tres situaciones que pueden darse. Voy a repetir. ¿Sí? Llega un cliente y los dos servidores están ocupados, entonces el primer servidor que se desocupe le va a atender. Si llega el cliente y solamente uno de los dos está ocupado, entonces va a pasar directamente a ser atendido por el servidor que está desocupado, ¿sí? Y si llega y los dos servidores están desocupados, va a ser atendido por el servidor que más tiempo estuvo esperando a la llegada de un cliente. ¿Ok? Entonces, eso es ahora lo que tenemos que tratar de parametrizar, digamos, ¿verdad? En nuestra hoja de cálculo. Para el primer cliente, lo vamos a analizar de una manera muy particular porque de hecho, como se trata del primer cliente, vamos a decir que por una cuestión de orden nomás, pero ni siquiera una cuestión de orden, sino de numeración. El primer cliente va a llegar, obviamente los dos servidores están desocupados, ¿verdad? Y este va a ser atendido por el servidor número 1, ¿ok? Entonces, solamente para este primer cliente vamos a ir escribiendo la fila de la siguiente forma, ¿verdad? ¿En qué momento va? Primero que nada, ¿quién va a atender al primer cliente? El primer cliente va a ser atendido por el servidor número 1, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento va a iniciarse el servicio? Se inicia inmediatamente en el momento en el que llega, porque no hay ningún otro cliente esperando, ¿verdad? O sea, de hecho los dos servidores están vacíos. Entonces, el inicio del servicio para el cliente número 1 va a ser el mismo momento en el que él llega a nuestro sistema. ¿Ok? Ese es el inicio del servicio. ¿Y cuándo va a terminar su servicio? Va a terminar una vez transcurrido el tiempo de servicio que calculamos en forma aleatoria para ese cliente. ¿Sí? Entonces el fin de servicio va a ser igual a el momento o el instante en el que llegó más lo que duró el servicio prestado por el servidor, valga la redundancia. ¿Verdad? Entonces, en términos de cronómetro de nuestro sistema, al momento en que abrimos las puertas, entre comillas, ¿verdad? Que abrimos las puertas de nuestro sistema de colas o de fila de espera, nuestro cronómetro obviamente estuvo en 0 y empezó el contagio, ¿verdad? El primer cliente llegó 0,41 minutos después de que abrimos las puertas. Como el sistema estaba vacío, ingresó directamente a ser atendido por el servidor número 1, por eso el inicio del servicio coincide con su momento de llegada o con su instante de llegada, y se retiró en el instante 0,56 minutos de nuestro, repito, de nuestro cronómetro del sistema. ¿Cuánto duró el tiempo de servicio? Lo que ya habíamos calculado en forma aleatoria. Entonces, en este instante es cuando se retira, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense lo siguiente, un cliente no puede ser atendido en forma simultánea por los dos servidores. Entonces, ¿qué parámetros manejamos para ese primer cliente en el servidor número 2? Esto que está aquí, ¿verdad? En términos del cronómetro del sistema, el servidor 2 continúa de alguna manera entonces en el momento 0. ¿Ok? Vamos a analizar entonces a continuación lo siguiente. Vamos a pasar al segundo cliente y vamos a darnos cuenta que a medida que vayamos, digamos, avanzando con el análisis de
¿Cómo funciona nuestro sistema? Vamos a necesitar algunas columnas que nos ayuden a determinar ciertas condiciones. ¿Okay? Justamente lo que acontecerá, digamos, a partir del segundo cliente. ¿Qué habíamos dicho al inicio? Habíamos dicho que pueden darse tres situaciones cuando llega un cliente determinado, que encuentren los dos servidores ocupados, que encuentren uno de ellos ocupado o que encuentren los dos desocupados. ¿Sí? Bien, entonces, con el segundo cliente todavía hasta puede darse una situación particular. Como tenemos dos servidores en el sistema, el primer cliente fue atendido por uno de ellos, así que el segundo cliente que llega, como mínimo va a encontrar uno de los dos desocupados. ¿Ok? Obviamente, el segundo cliente, o mejor dicho, cuando llega el segundo cliente, el servidor número 2, yendo ya a nuestro ejemplo específico que estamos analizando, es el que estuvo más tiempo esperando, digamos, ¿verdad? ¿Por qué digo estuvo más tiempo esperando? Porque fíjense que, ¿qué sucede cuando llega el cliente número 2, por favor? Fíjense y estoy haciendo clic en el instante de llegada. Están viendo, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿No hay inconvenientes? Sí, profe. Ok, gracias, Luz. ¿Qué está sucediendo con el segundo cliente? ¿En qué momento llegó? ¿En qué momento del tiempo de nuestro sistema llegó el segundo cliente? Llegó en el momento 1,38, 1,37, ¿cierto? Si nosotros miramos el primer cliente, el cliente número 1, el cliente número 1 se retiró de nuestro sistema, ¿verdad? En el instante 1,28, ¿cierto? Eso quiere decir que el cliente número 1 inclusive ya se había retirado antes de que llegue el cliente número 2, ¿cierto? Entonces, cuando llegó el cliente número 2, de hecho, encontró a los dos servidores vacíos, ¿cierto? ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Entonces Sí, se da, profe. gracias. Entonces, fíjense que se da una, por supuesto, una de las tres situaciones que habíamos planteado. ¿Qué dijimos que va a suceder cuando ocurre algo como esto? Dijimos que el cliente que llega y si encuentra los dos servidores vacíos, deberá ser atendido por aquel servidor que estuvo más tiempo esperando a que llegue el cliente. ¿Sí? A ver, en términos prácticos, todavía no vamos, o sea, antes de escribir las fórmulas que tal vez nos ayudarían a parametrizar nuestra hoja de cálculo. El segundo cliente, ¿por cuál de los dos servidores debería ser atendido? Debería ser atendido por el cliente, por el servidor número 2, ¿verdad? Porque fue el servidor que estuvo más tiempo esperando a que llegue el, este, este segundo cliente, ¿cierto? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a usar, como les dije, algún parámetro adicional o complementario que nos permita hacer lo siguiente: hacer que este cliente número 2 que llegó en el instante 1,37 no entre al servidor 1 y sí entre al servidor número 2. ¿Ok? Entonces, para poder justamente determinar eso, lo primero que tenemos que definir o lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál de los dos servidores se desocupó primero o cuál de los dos servidores está más tiempo esperando a que llegue un siguiente cliente. Veamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar el servidor 1 y el servidor 2 una vez que se retiró el cliente 1. ¿Sí? El cliente número 1 se retiró en el instante 1,28. Eso quiere decir que el servidor 1 está desocupado desde ese instante, desde el instante 1,28. Sin embargo, el servidor 2 está desocupado desde el instante 0, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el servidor 2 es el que está más tiempo esperando a que llegue un siguiente cliente. Entonces, para determinar cuál es el cliente que está más tiempo esperando, vamos a usar la función de cuál es el menor entre el fin del servicio de un servidor, en este caso del servidor 1, y el fin del servicio del servidor número 2, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos cuál es el menor entre esto y esto, ¿sí?
nos devuelve que el menor valor es 0. Eso lo que nos indica es que lo que nos indica, repito, es que el servidor 2 es el que está más tiempo esperando a que llegue el siguiente cliente, ¿verdad? Y con esto, con esta columna aquí, ¿verdad? Le voy a llamar mínimo, es que nos vamos a ayudar para parametrizar lo siguiente para el siguiente cliente. Bien, entonces, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a ocurrir si el cliente 2 llegaba y tenía que entrar en el servidor 1? ¿Cuál iba a ser el inicio del servicio? A ver, vamos a partir, ahora vamos a empezar otro análisis. Cuando terminamos la columna mínimo, esto nos sirve para saber a cuál de los dos servidores ingresará. Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede o cómo vamos a considerar los tiempos de inicio de servicio. Vamos a suponer, repito, vamos a suponer que este cliente número 2 que llega va a ser atendido por el servidor número 1, ¿verdad? ¿En qué momento va a iniciarse ese servicio? Vayamos a lo siguiente. Si el fin del servicio en el servidor 1 del cliente anterior fue en el instante 0.35, ¿verdad? Y el cliente 2 llegó en el instante 0.39, eso quiere decir que cuando llegó el cliente número 2, este servidor que le va a atender estaba desocupado, así que el inicio del servicio va a ser inmediatamente al momento en el que llega, o sea, va a coincidir con su instante de llegada. ¿Ok? Pero si ocurría algo diferente, o sea, algo al contrario, en el sentido de que si el fin del servicio era mayor, el instante del fin del servicio era mayor al instante de llegada, entonces el inicio del servicio recién iba a darse cuando terminaba el servicio del cliente anterior, ¿verdad? Entonces, esto es algo ya que lo habíamos visto en la clase pasada en cuanto a la condición que va a darse. Pero acá hay una... Voy a escribir algo y después voy a corregir para que se entienda, ¿sí? Suponiendo, repito, que el servidor 1 es el que le va a atender al cliente número 2. Vamos a tomar primero, vamos a suponer que eso va a ocurrir. Lo que queremos determinar es cuándo va a iniciarse el servicio, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que el servicio va a iniciarse en el instante que ocurra, o en el momento, o lo primero que ocurra, ¿verdad? Que es, se retiró el cliente anterior o llegó el cliente que se va a atender. Fíjese entonces cómo es que funcionó esta fórmula, pero repito, voy a corregir todavía, porque aquí estamos asumiendo todavía que el cliente 2 va a ser atendido por el servidor número 1. A ver, para que se entienda entonces. Ese servidor número 1 o el primer cliente se fue en el instante 0.73, el cliente número 2 llegó en el instante 0.58, así que en el momento en el que llega no puede ser atendido todavía por el servidor 1 porque seguía ocupado ahora. Y repito, suponiendo que sea el servidor 1 el que le va a atender, recién en este momento va a iniciarse. ¿Ok? Pero primero recuerden que tenemos que determinar si va a ser el servidor 1 o va a ser el servidor 2 el que le va a atender. ¿Sí? Entonces voy a corregir esta función que acabo de escribir. Voy a borrar y ahora sí me voy a apoyar en la columna del valor mínimo. ¿Ok? Y voy a usar la función si. Y voy a decir lo siguiente. Si este valor mínimo que fue calculado aquí corresponde al fin del servicio del servidor 1, eso quiere decir que cuando llegó el cliente, el servidor 1 era el que estuvo más tiempo esperando a que llegue, ¿verdad? Si eso es cierto, ahí es donde voy a
aplicar la función de comparar en qué momento se inicia el servicio. Es decir, si vamos a usar este máximo o este instante de llegada del cliente. ¿Sí? Repito. Si esta columna que me indica que el tiempo mínimo coincide o corresponde al fin del servicio del servidor 1, quiere decir que el cliente que llegó va a ser atendido por ese servidor número 1. Entonces ya determinamos la primera cuestión. ¿Será o no será atendido por el servidor 1? Si eso es cierto, es decir, si la conclusión es que sí debe ser atendido por el servidor número 1, entonces ahí es donde decimos, entonces el servicio va a iniciarse de acuerdo a la siguiente determinación, cuál es el máximo número entre el fin del servicio anterior y el instante en el que llega el cliente. Pero si eso no es cierto, si el tiempo mínimo calculado aquí no corresponde al del servidor 1, si eso no es cierto, ¿ok? Vamos a mantener este fin de servicio en ese servidor. Va a ocurrir esto. ¿Ok? Y vamos a aplicar, vamos a ir al servidor número 2. Primero vamos a determinar si va a ser el servidor 2 el que va a atender al cliente que llega. ¿Cómo habíamos hecho eso? Lo mismo, vamos a decir, si este valor mínimo es igual al fin del servicio del servidor 2, o sea, corresponde al del servidor número 2, entonces el inicio del servicio va a ser el máximo entre este fin y el instante de llegada de nuestro cliente. ¿Okay? Pero si ese valor mínimo no corresponde al del servidor 2, entonces vamos a conservar este valor que está aquí, como sea. ¿Okay? Y ahora vamos a calcular los instantes de fin de servicio. Vamos a hacer algo similar, ¿verdad? Si el cliente 2 fue atendido por el servidor 1, si este mínimo corresponde al del servidor 1, ¿cuándo termina el servicio? El servicio va a terminar desde el momento que se inició más lo que duró el tiempo de servicio. ¿Sí? Y si eso no es cierto, si no corresponde, si no es el servidor 1 el que le está atendiendo, entonces va a conservar este número que está aquí. Lo mismo vamos a hacer con el servidor número 2. Un segundito. Es decir, si es que es el servidor 2 el que le está atendiendo al cliente, en este caso número 2, es decir, si este mínimo corresponde al del servidor 2, si eso es cierto, entonces el fin del servicio va a darse de la siguiente manera. Es el instante en el que se inició más el tiempo que duró ese servicio. ¿Sí? Ahora, si eso no es cierto, vamos a considerar mantener ese mismo valor. ¿Okay? Pero ahí vemos que ocurre lo siguiente. Entonces, vamos a ir analizando un par de clientes más para entender qué es lo que sucede. Llegó el primer cliente. Ese primer cliente, por una cuestión de orden solamente, entró y fue atendido por el servidor número 1. Después de transcurrido el tiempo de servicio, se retiró. ¿Sí? Por supuesto, el servidor 2 permaneció en ese momento desocupado. ¿Ok? Entonces, esta columna de mínimo lo que nos permite, o lo que hace es ayudarnos a determinar cuál de los dos servidores es el que está más tiempo esperando
a que llegue el siguiente cliente. ¿Ok? Por eso compara. El mínimo entre 0 y 0.51 es 0, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es que el servidor 2 es el que está más tiempo esperando en este momento. Cuando llegó el cliente número 2, ¿sí? Por tratarse del cliente número 2 es una situación muy particular. Sabemos que va a entrar a ser atendido por el servidor número 2 también, ¿verdad? Pero eso nos tiene que llevar igual a hacer o a parametrizar las fórmulas de nuestra planilla electrónica de manera ya en forma general. Lo primero que hacemos en la parte que corresponde al servidor 1 es, primero, si este cliente que llega va a ser atendido por el servidor que estamos analizando, por eso usamos la función si. Si este mínimo corresponde al del servidor 1, eso quiere decir que va a ser atendido por ese servidor, ¿verdad? El instante de inicio del servicio va a ser el mayor entre el tiempo en el cual, o el momento en el que se retiró el cliente anterior y el momento en el que llega el siguiente. ¿Ok? Pero si no va a ser atendido por este servidor, entonces va a conservar nomás el valor del fin del servicio anterior. Para determinar en qué momento se retira, vamos a hacer la misma comparación. Primero vamos a verificar si el cliente es atendido o no por ese servidor. Y si eso es cierto, si realmente es atendido por el servidor, entonces, ¿en qué instante se va a retirar? Se va a retirar en el instante en el que se inició el servicio más lo que duró ese servicio. Ahora, si ese cliente que llega no es atendido por el servidor, entonces va a conservar este número que está aquí. ¿Por qué usamos eso? Y el mismo análisis lo hacemos para el servidor número 2. Ahora lo que sabemos es que el cliente número 2 entra al servidor número 2 también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que estuvo más tiempo esperando. Por eso es que su servicio se inicia justo en el instante en el que llega y se retira una vez transcurrido el tiempo el tiempo de servicio que fue calculado en su momento en forma aleatoria. Analicemos rápidamente entonces lo siguiente. Una vez que se retiró el cliente número 2, ¿qué está ocurriendo con nuestro sistema de servidores? Fíjense, cuando el cliente número 2 se retiró, era el instante 2,12 minutos del cronómetro de nuestro sistema, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con el servidor número 1? Fíjense que está desde el instante 0,29 esperando, ¿verdad? Esperando a un siguiente cliente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comparamos de nuevo, ¿cuál es el mínimo entre los dos tiempos de servicio? ¿Sí? El cliente, ¿quién va a atender al cliente número 3? Este 0.45 corresponde al servidor número 1. Entonces, cuando el cliente 3 llegue, ese cliente número 3 tiene que ser atendido por el servidor número 1. Aquí hay varias formas de esta columna de mínimo, inclusive nosotros la podríamos escribir, la podríamos parametrizar de manera que nos indique cuál es el número del servidor que deberá atenderle, ¿verdad?, al siguiente cliente que entra, ¿verdad? O podríamos seguir utilizando esta forma que está aquí. Fíjense qué sucede. Voy a ahora, por la manera que habíamos escrito nuestra fórmula anterior, voy a copiar para el cliente número 3. ¿Qué hace esta fórmula aquí? Lo primero que hace es verificar si ese cliente que llega va a ser atendido por el servidor número 1. ¿Cómo hace esa verificación? Compara la columna del valor mínimo con la columna del fin de servicio del servidor número 1. Si es que corresponde a esa, al del servidor 1, quiere decir que efectivamente ese cliente que llega va a ser atendido por el servidor número 1. Y a continuación, una vez que verifica eso, va a determinar cuál es el instante en el que va a iniciarse el servicio.
fíjense lo interesante de esto. El servidor 1 se desocupó en el instante 0,07 y el cliente llegó en el instante 0,29. Eso quiere decir que cuando llegue al cliente va a ser inmediatamente atendido por ese servidor número 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegó inclusive después de que se desocupó ese servidor número 1. ¿Ok? Se sigue cumpliendo eso que vemos ahí. ¿En qué momento termina el servicio? El servicio va a terminar primero, verifica que se cumpla la condición de que sea ese servidor el que le haya atendido, comparando el valor mínimo y si corresponde con el del servidor 1, entonces hace eso. ¿Qué momento termina el servicio? En el momento en el que se inició más lo que duró el servicio. Y ese mismo proceso, digamos, se replica en el servidor número 2. Por eso yo copio y pego. Lo primero que se hace es verificar si el cliente que estamos analizando es atendido o no en ese servidor. Y si efectivamente corresponde que sea atendido por ese servidor, se determinan los parámetros de instante de inicio y instante de fin del servicio que se recibe. Veamos rápidamente para los 3 primeros clientes qué es lo que sucedió entonces. Llegó el primer cliente, como es el primer cliente, encontró los 2 servidores vacíos, por una cuestión de orden ingresó y fue atendido por el servidor número 1. Por supuesto, el servicio se inició inmediatamente en el mismo instante, digamos, en el que llegó ese cliente número 1 y se retiró del servicio transcurrido el tiempo justamente que fue determinado en forma aleatoria. ¿Ok? Entonces, fíjense que el servidor número 2 está esperando o está desocupado desde el instante 0. Esto es la columna de fin de servicio, lo que me indica desde qué momento está desocupado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento se retira el cliente que ha atendido. ¿Ok? Cuando llega el cliente número 2, todavía sigue siendo un análisis muy particular, ¿verdad? Porque el cliente número 2 ya sabemos que va a ingresar al servidor número 2 porque es el que estaba vacío desde que se inició nuestro sistema, ¿verdad? ¿Qué pasa con el servidor número 1? Conserva los parámetros del servidor, perdón, del cliente número 1, porque después tenemos que comparar para el cliente número 3. Entonces, el cliente número 2 entra al servidor número 2. Fíjense que ingresa inmediatamente en el mismo instante en el que llega. Transcurre el tiempo de servicio calculado aleatoriamente y se retira. Termina el servicio, ¿verdad? Y aquí es donde empieza a funcionar nuestra columna de mínimo. Dice, ¿cuál de los 2 servidores es el que terminó de atender primero? ¿Sí? Entonces, si nosotros verificamos los números, vemos que inclusive, cuando se retiró el cliente número 2, el servidor 1 seguía ocupado. Eso quiere decir que cuando llega el cliente número 3, ¿verdad? Va a ser el servidor número 2 el que estuvo más tiempo desocupado y deberá ser atendido por ese servidor número 2. De hecho, con los números que están viendo ahí, que corresponden al cliente número 3, cuando llegó el cliente número 3, fíjense que entra al servidor número 2 porque es el que está más tiempo esperando. ¿Se nota eso, verdad? O el que está más tiempo desocupado. Entonces, vuelve a ingresar al servidor número 2 y es atendido y transcurre un cierto tiempo. ¿Okay? Se vuelve a comparar una vez terminado el servicio del cliente número 3, cuál de los 2 servidores es el que se desocupa primero. ¿Sí? Por eso se usa la función de mínimo. En este caso nos indica que el servidor 1 es el que ya
está esperando más tiempo, o el que corresponde al mínimo, menor tiempo. Entonces, cuando llega el cliente número 4, deberá ser atendido por el servidor 1. Vamos a ver si se cumple esa situación. Acá. ¿Dónde es atendido ese cliente número 4? Efectivamente, es atendido en el servidor 1 porque es el que estuvo más tiempo esperando. O el que se desocupó primero, si hacemos la comparación entre el servidor 1 y 2. ¿Verdad? Básicamente eso es lo que hace la columna mínimo. La columna mínima, ¿verdad? Nos indica cuál de los dos servidores es el que se desocupó primero. ¿Sí? Lo que sucede es que el cliente número 4 va a ser atendido por el servidor número 1, pero no es atendido inmediatamente en el instante en el que llega. ¿Se dan cuenta? Es atendido apenas se desocupa ese servidor número 1. Eso se ve en estos números que están acá. Y así se repite eso para todos nuestros clientes. Y ahí es donde está funcionando entonces nuestra hoja de cálculo. En cuanto a la mecánica de atención, entonces sucede lo siguiente. Todavía no calculamos ningún parámetro. A partir de ahora vamos a calcularlo, pero lo que tendríamos, lo que acabamos de hacer es parametrizar de alguna manera la operativa de nuestro sistema de colas. ¿Sí? Determinar, salvo el cliente 1 y 2, que son clientes particulares, a partir del cliente número 3 hacemos lo siguiente. Verificamos cuál es el primer servidor que se desocupa y para el cliente que llega, entonces hacemos que ese primer servidor que se desocupa sea el que le atienda, ¿verdad? Y se calculan los tiempos de inicio y fin de servicio en el servidor que le atiende, ¿verdad? ¿Qué sucede con el servidor que no atiende a ese cliente? Conserva los parámetros, digamos, del cliente anterior y así sucesivamente. Entonces, esta columna mínimo nos sirve solamente para determinar cuál de los dos servidores es el que se desocupa primero. ¿Okay? Bueno, lo que tenemos parametrizado entonces es la operativa de nuestro sistema. Calculemos entonces en este momento cuáles son los parámetros que nos interesan. ¿Sí? Corresponden, por ejemplo, al tiempo de espera del cliente, ¿sí? Tiempo de espera y tiempo en el sistema. Bien. Para el cliente 1 y 2, de alguna manera, para el cliente 1 es muy particular porque, digamos, el tiempo de espera no hay tiempo de espera. Eso quiere decir que el inicio del servicio menos el instante de llegada es igual a 0, ¿verdad? Recuerden que se inicia, no hay tiempo de espera, se inicia apenas llega. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el sistema? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que llegó hasta que salió del sistema? Y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a calcular el tiempo de fin del servicio en que sale del sistema, se retira, menos el instante en el que llegó. Y eso nos muestra entonces todo el tiempo que pasó dentro del sistema de espera. Pero repito, yo aplico esta fórmula aquí en forma fácil, rápida, directa, porque se trata del cliente número 1. Vayamos al cliente número 2. Fíjense que si nosotros nos fijamos en la fila que corresponde al cliente número 2, hay valores, hay unos números en el servidor 1 y en el servidor 2, pero tienen esos números por la forma en que nosotros habíamos parametrizado la operativa nomás, ¿verdad? Primero tenemos que saber, para poder determinar el tiempo de espera y el tiempo en el sistema, por cuál de los dos servidores fue atendido ese cliente que estamos analizando.
para poder hacer esta fórmula o esta resta entre tiempos y determinar, ¿verdad?, la espera y el tiempo total del sistema. Repito, lo primero que tenemos que determinar es por cuál de los dos servidores fue atendido este cliente. Y una vez que tenemos identificado eso, pasaremos a la formulación del cálculo, ¿verdad? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que nos ayuda a determinar cuál es el servidor que le atiende al cliente? Es esta columna de mínimo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para saber por cuál de los dos servidores fue atendido, vamos a decir entonces, si el mínimo para el cliente anterior corresponde al servidor 1, si eso es cierto, quiere decir que este cliente fue atendido por ese servidor número 1, ¿sí? Si eso es cierto, este cliente fue atendido por ese servidor número 1. Entonces, el tiempo de espera va a ser igual a el tiempo de inicio del servicio menos el instante en el que llegó. Pero, si este cliente no fue atendido por el servidor 1, obviamente entonces fue atendido por el servidor 2, ¿verdad? En ese caso, el tiempo de espera va a ser igual a el inicio del servicio que está marcado en el servidor 2 menos el instante en el que llegó. Y ahí tenemos calculado entonces el tiempo de espera. A ver, voy a hacer una auditoría de la fórmula. Repito, lo primero que determinamos es cuál de los dos servidores atendió al cliente. ¿Sí? Si fue el servidor número 1 el que le atendió al cliente, el tiempo de espera va a ser inicio del servicio que figura en el servidor 1 menos el instante de llegada de ese cliente número 2. Pero si no fue el servidor 1 el que la atendió, sino que fue el servidor número 2, entonces el instante o el tiempo de espera va a ser el inicio del servicio en ese servidor número 2 menos el instante de llegada. Nosotros ya sabemos que el cliente número 2 es atendido por el servidor número 2, ¿verdad? Porque recuerden que el cliente 1 y el cliente 2 son clientes muy particulares porque nuestro sistema digamos, es el momento de inicio de nuestro sistema. Entonces, ¿por qué el tiempo de espera es 0? Porque el cliente 2 fue atendido inmediatamente por el servidor número 2 cuando llegó, ¿verdad? De hecho, coincide, fíjense acá, el inicio del servicio coincide con el instante en el que llegó ese cliente número 2, ¿verdad? Para el tiempo del sistema, hacemos algo similar, ¿verdad? Primero tenemos que determinar cuál de los dos servidores fue el que atendió al cliente. Entonces vamos a decir, vamos a hacer la prueba lógica, ¿verdad? Si este mínimo corresponde al del servidor 1, entonces el tiempo en el sistema va a ser fin del servicio menos instante de llegada. Pero si no fue el servidor 1 el que la atendió, sino que fue el servidor número 2, entonces el tiempo total en el sistema va a ser el fin del servicio en ese servidor número 2 menos el instante de llegada del cliente que estamos analizando. Y ahí tenemos calculado. ¿Ok? Para el cliente número 3 y tiempo de espera hacemos algo similar. ¿Sí? Primero determinamos cuál de los dos servidores es el que le atiende. Fíjense qué sucede. Sucede que el mínimo no es el que corresponde al servidor número 1, sino corresponde al servidor número 2. Entonces, lo que sabemos con respecto al cliente número 3 es que fue atendido por el servidor número 2. Entonces, para calcular la espera, se hace la resta del tiempo de inicio, el 1,03, menos el instante de llegada, que en este caso coincide, 1,03. Por eso es que el tiempo había dado 0, ¿verdad?
pero se hace primero siempre esa verificación. ¿Cuál es el momento, o perdón, cuál de los dos servidores es el que atiende al cliente? Y a partir de ahí eh, se hace el cálculo. Como estamos usando esta función aleatorio, por supuesto, cada vez que nosotros refrescamos nuestra hoja de cálculo van cambiando ahora los números. Fíjense aquí lo siguiente, los números que obtenemos hasta aquí antes de generalizar para los 500 que analizamos. En el cliente número 3, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a nuestra parametrización de fórmula, hay un tiempo de espera, en este caso 0,03. ¿Por qué hay un tiempo de espera? Hay un tiempo de espera porque obviamente cuando llegó el cliente número 3, los dos servidores seguían ocupados. Así que tuvo que esperar a que uno de ellos se desocupe y en ese momento recién es que se inicia el servicio. ¿Sí? Entonces, repito, ¿por qué hay un tiempo de espera? ¿Por qué se ve un tiempo de espera en el cliente número 3? Porque cuando él llegó, los dos servidores estaban ocupados y luego fue atendido por el primero que se desocupó. En la operativa, en la práctica, ¿cuál fue el primero que se desocupó según nuestra columna de mínimo? Fíjense que en el cliente, en la fila número 2, ¿verdad? Que corresponde al cliente número 2, el mínimo es de 0,40 y corresponde al servidor número 2. Entonces, ese cliente número 3 fue atendido por el servidor 2 porque fue el primero que se desocupó. Y así sucesivamente para nuestros 500 clientes. Entonces, en esta columna de tiempo de espera van a aparecer valores solamente en los casos en los que el cliente que llega encuentra a los dos servidores ocupados. Cuando llega y por lo menos uno de ellos está desocupado, entonces no hay tiempo de espera. Y tiempo en el sistema siempre es calculado porque, por supuesto, hay un tiempo de servicio. Puede que no haya tiempo de espera, pero siempre habrá un tiempo en el sistema porque existe un servicio que se presta y ese servicio que se presta lleva un cierto tiempo. Bien, entonces tenemos calculados los parámetros para cada cliente de tiempo de espera y tiempo total en el sistema. ¿Cuáles son otros parámetros que nos interesan con respecto a nuestros sistemas normalmente? Normalmente también nos interesa, por ejemplo, el porcentaje de utilización o la probabilidad de que el sistema esté vacío y otros parámetros que tienen que ver con el servicio, ¿verdad? O el tiempo ocioso o el tiempo ocupado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los cálculos para eso, ¿sí? Vamos a calcular, por ejemplo, los tiempos ociosos y tiempo ocupado, pero para cada servidor. Entonces, para el servidor 1 vamos a hacer estos cálculos y también vamos a hacer los mismos cálculos para el servidor número 2. Esto de tiempo ocioso y tiempo ocupado también ya lo habíamos hecho para el sistema anterior que habíamos analizado, que era el sistema de un solo servidor, ¿verdad?
Bien. A ver. En cuanto a tiempo ocioso para el servidor 1 y para el primer cliente de todos, que sigue siendo un cliente particular, hay un tiempo ocioso, o de hecho vamos a considerar un tiempo ocioso para el servidor 1, porque recuerden que nosotros decimos para nuestro sistema que abrimos las puertas, por ejemplo, por decirles, a las 7 de la mañana y el cliente número 1 llega 0,25 minutos después de que se abrió la puerta. Entonces el tiempo ocioso para el servidor 1 es igual en este caso a el inicio del servicio, que es el tiempo transcurrido desde el momento en el que se abrieron las puertas y se abrieron las puertas y llegó el primer cliente. ¿Y cuál es el tiempo ocupado? Es el tiempo durante el cual estuvo atendiendo al cliente, ¿verdad? Entonces, directamente hacemos fin del servicio menos el inicio del servicio y eso nos da el valor del tiempo ocupado para ese servidor, ¿sí? El análisis del primer cliente no tiene efecto para el servidor 2 porque de hecho el servidor 2 no atendió al primer cliente que llegó, pero el tiempo ocupado tiene la misma forma, ¿verdad? Es el fin del servicio menos el inicio de ese servicio, por eso es que da 0. ¿Qué ocurre con el segundo cliente? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Acá sí ya vamos a parametrizar, voy a... No tengo que copiar. El tiempo ocioso para el servidor 1 va a ser la diferencia entre, siempre servidor 1, recuerden, es el tiempo en el que se inició el servicio o que supuestamente se inicia el servicio de ese cliente menos el tiempo en el que se retiró el cliente anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo ocioso? Y nosotros calculamos como 0 ese tiempo ocioso porque de hecho el cliente número 2 no entra a ese servidor número 1. ¿Ok? También el tiempo ocupado, en este caso da 0, ¿verdad? Fíjense que la diferencia entre el fin del servicio y el inicio es 0. ¿Por qué? Porque realmente ese servidor número 1 no está ocupado atendiendo al cliente número 2. El que sí está ocupado atendiendo al cliente número 2 es ese servidor número 2, ¿verdad? Entonces, si calculamos el tiempo ocioso, vamos a tener lo siguiente. El tiempo ocioso va a ser igual a el inicio del servicio de ese cliente menos el fin de servicio del cliente anterior en ese servidor número 2. Entonces ahí sí tenemos un tiempo ocioso del servidor 2 y el tiempo ocupado es lo que duró el servicio propiamente dicho en ese servidor. Ahora sí, entonces podemos copiar y pegar las fórmulas. Y podemos ir viendo, de hecho, qué es lo que sucede. El cliente 3, realmente lo que sucedió es que fue atendido otra vez por el servidor número 2, ¿verdad? Fue atendido por el servidor número 2, entonces no hay tiempo ocioso ni tiempo ocupado que calcular para el servidor 2, pero sí aquí, por el servidor 1, perdón, y sí para el servidor número 2, donde vemos que hay un tiempo de ociosidad transcurrido, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque este cliente que vemos aquí que se está analizando, llegó y cuando llegó encontró los dos servidores ocupados
pero entró o ingresó, ¿verdad? Al servidor, perdón, no encontró los dos servidores ocupados. Llegó, el primero seguía ocupado y volvió a ingresar al servidor número 2, que fue el primero que estaba desocupado. Por eso hay un tiempo ocioso ahí calculado. Bueno, y estas fórmulas funcionan para todos nuestros clientes. ¿Sí? Fijémonos lo siguiente, fíjense acá en esta fila que corresponde al cliente número 11. Fíjense que el tiempo ocioso del servidor 1 y el tiempo ocioso del servidor 2 es 0 para ambos, ¿sí? Esta columna es 0 y esta columna es 0, repito, para este caso en particular. ¿Por qué da 0 para los dos? Da 0 para los dos porque cuando llegó este cliente, a ver si se puede ver mejor, cuando llegó este cliente número 12, los dos servidores estaban ocupados, ¿verdad? Entonces, llegó el cliente, ¿sí? Seguían ocupados y no hay tiempo ocioso para los dos servidores. Ahora, otra cosa que vemos es que cuando el servidor que se desocupó fue el servidor número 2, por eso hay un tiempo un tiempo ocupado en el servidor 2, ¿verdad? Pero tiempo ocioso en ambos no existe, ¿verdad? Entonces, que tiempo ocioso sea 0 para un servidor y sea 0 para el otro, lo que nos está contando o lo que nos está diciendo es que los dos servidores estaban ocupados y el cliente tuvo que esperar. Esto es un buen parámetro. Esto es un buen parámetro para calcular las probabilidades que vamos a hacer a continuación. ¿Okay? Veamos ciertas situaciones, entonces vamos a ir hasta el final de nuestro sistema. ¿Ven? Ahí tenemos el cliente número 500. ¿No? Yo a propósito congelé, digamos, la parte de títulos para que no nos perdamos cuando justamente vayamos al final. Vayamos calculando ciertos parámetros. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la columna de tiempo de espera. ¿Qué es lo que nos interesa saber? En promedio, ¿cuánto esperan nuestros clientes? ¿Verdad? Entonces, vamos a calcular entonces ese parámetro de acuerdo a los valores que obtuvimos con nuestra simulación. ¿Cuál es el promedio, ¿verdad?, de los tiempos de espera? Según el cálculo o los cálculos que acabamos de hacer, el tiempo promedio de espera corresponde a 0,29. Enseguida vamos a comparar con valores analíticos, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para el tiempo en el sistema. Digo lo mismo en el sentido de aplicar la misma fórmula. ¿Eh? Recuerden que cada vez que refrescamos la ventana, se recalculan los valores aleatorios, por eso es que van cambiando ciertos números. Ahí tenemos entonces también el valor del tiempo promedio de espera. Con respecto al tiempo ocioso y tiempo ocupado, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar todo el tiempo ocioso que estuvo el servidor 1, todo el tiempo ocupado que estuvo el servidor 1, y lo mismo vamos a hacer para el servidor 2. Entonces no vamos a calcular todavía un promedio, sino que vamos a calcular el total, ¿verdad? Entonces voy a usar aquí la función de sumar toda esta columna, hasta ahí, y eso me va a dar la suma de todo el tiempo ocioso. ¿Sí? La misma suma voy a aplicar para el tiempo ocupado. Y lo mismo
todo esto. Voy a tratar de separar. Voy a entrar en el cuadrito. Ahí tenemos las sumas. Fíjense que tenemos con respecto a eso en cuanto a sumas, ¿verdad? El servidor 1 en total, estuvo más o menos 51 minutos de tiempo ocioso y estuvo 81 minutos de tiempo ocupado. El servidor 2 estuvo 50 minutos de tiempo ocioso y tuvo 82 minutos de tiempo ocupado, ¿sí? Veamos en términos de porcentaje del tiempo de nuestro sistema. ¿A cuánto equivale eso? 45 minutos, 83 minutos, 43 minutos, 85 minutos. ¿Cuándo terminó? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que inició nuestro cronómetro y, digamos, paramos el cronómetro de... Fíjense aquí, nosotros estamos en el cliente número 500, ¿sí? El fin del servicio del servidor 1 me marca 128,86 minutos y el fin del servicio del servidor 2 me marca 128,56 minutos. Entonces, el cronómetro del sistema terminó en el mayor entre los dos, ¿verdad? En este caso 128,86. Entonces, ¿qué porcentaje del tiempo total cronometrado el servidor 1 estuvo ocioso, ¿verdad? Vamos a hacer entonces así. Va a ser igual a esta suma dividido, y como eso puede ir cambiando, vamos a hacer entonces el máximo entre fin de servicio del 1 y fin del servicio del 2. Entonces, yo creo que ya no habrá, va a tomar siempre entonces el mayor. Faltó. Y en términos de porcentaje vamos a hacer los otros valores. Entonces, inclusive eso lo vamos a convertir en porcentaje para obtener más o menos. Veamos. Esto lo voy a ir pintando en otros colores para que entendamos que se trata de números que nos interesan de alguna manera analizar. El porcentaje de tiempo ocioso del servidor 1 es aproximadamente del 26%, mientras que el porcentaje de tiempo ocupado es más o menos el 74%. Para el servidor 2 tenemos porcentajes parecidos, 27% o 28% y 72%. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos hablar del sistema como tal, ¿sí? Si queremos hablar del sistema como tal, vamos a hacer valores promedios, ¿sí? Y vamos a calcular entonces el promedio de tiempo ocioso del servidor 1 y el tiempo ocioso del servidor 2, ¿sí? Esto es tiempo ocioso. Y podríamos hacer lo mismo para el promedio de tiempo de ocupación. Pero esto ya es en términos del sistema. En términos del sistema. Esos serían los
porcentajes. ¿Ok? Estamos, repito, calculando promedios. ¿Qué otro parámetro normalmente nos interesa conocer? ¿Qué otro parámetro podríamos calcular? Probabilidades de que esté ocupado el sistema y probabilidades de que esté vacío el sistema, ¿sí? Veamos qué podemos hacer con respecto a eso. A ver, si nosotros queremos calcular esas probabilidades de encontrar el sistema vacío o de encontrar el sistema ocupado, podríamos hacer lo siguiente. A ver, sistema vacío, por ejemplo. ¿Cuál es la condición que tiene que darse para decir que el sistema está vacío? Que los dos servidores estén vacíos, ¿cierto? La condición que tiene que darse para decir que el sistema está vacío, repito, es que los dos servidores estén vacíos. Ahora, en cuanto a estos parámetros que nosotros calculamos de tiempos ociosos y tiempo ocupado, ¿qué nos diría? ¿Qué valor, qué nos indicaría que los dos servidores estuvieron vacíos o están vacíos? ¿Qué condición debería darse? Pensemos un poquito. A ver, si un cliente llega, fíjense aquí en el cliente, ¿qué sucede con el cliente número 2? Esto nos va a servir perfectamente para ver cómo parametrizamos. El instante de llegada del cliente número 2, dice, es igual a 0,57. En el instante 0,57 llega el cliente número 2, ¿cierto? Fíjense que, de hecho, el servidor 2 estaba luego vacío y el servidor 1 se había desocupado en el instante 0,52, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el cliente número 2, los dos servidores estaban desocupados, o sea, el sistema estaba vacío. Entonces, ¿cuál sería la condición que se da? Que este instante en el que llega el cliente es mayor al fin del servicio
del servidor 1 y también es mayor al fin del servicio del servidor 2. ¿Sí? Fíjense qué ocurre con el cliente número 3. El cliente número 3 llega en el instante 0,98. El servidor 1 está desocupado desde el instante 0,52. Y el servidor 2 estaba desocupado desde el instante 0,91. Entonces, cuando llegó el cliente número 3, también encontró a los dos servidores vacíos. Claro, después una cosa es determinar cuál de los dos servidores que le va a atender, pero lo que ocurre definitivamente cuando llega, por ejemplo, el cliente número 3 es que el servidor 1 y el servidor 2 están desocupados, entonces el sistema está vacío. Entonces, la condición que tiene que darse para que nosotros digamos que el sistema está vacío es que en el momento en el que llega un cliente, los dos servidores están, o digamos, ya habían concluido sus respectivos servicios en los clientes anteriores. Esa es la condición para determinar si el sistema está vacío o no. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a escribir, esa condición. ¿Ok? A ver, vamos a decir, cuando llegó el primer cliente, de hecho encontró el sistema vacío. Ahí vamos a jugar uno a favor, ¿verdad? Vamos a decir, el cliente estaba vacío cuando llegó, perdón, el sistema estaba vacío cuando llegó el cliente primero, pero eso es muy particular. No vamos a contar. A partir del cliente 2, sí vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir entonces, sí, y aquí hay dos condiciones que tienen que cumplirse al mismo tiempo. Entonces voy a usar la función y. ¿Sí? ¿Sí? Si es que se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo. ¿Cuáles son las dos condiciones? Si el instante de llegada del cliente es mayor al fin del servicio del servidor 1 y también el instante de llegada del cliente es mayor al fin del servicio del servidor número 2, si eso es cierto, cierro ahí mi función sí. Si eso es cierto, entonces el sistema está vacío. Le voy a dar el valor 1. Ahora, si no se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, entonces el sistema no está vacío y le doy valor 0. Entonces, esa función voy a repetir para los 500 clientes. Vamos a analizar este cliente número 5 que me está dando un valor 1. Aquí vamos a ver si es cierto que cuando el cliente 5 llegó, el sistema estaba vacío. ¿En qué instante llega el cliente número 5? Llega en el instante 1,78. Cuando llegó, el servidor 1 estaba vacío desde el instante 0,99 y el servidor 2 estaba vacío desde el instante 0,63. Entonces, efectivamente, cuando llegó el cliente número 5, los dos servidores estaban esperando, o sea, el sistema estaba vacío. Por eso cuenta aquí como 1, ¿verdad? El cliente número 2 ocurre lo mismo. Cuando llegó ese cliente número 2, el servidor 1 ya había terminado su servicio, estaba vacío esperando y el servidor 2 seguía vacío desde el inicio. Por eso es que también encontró el sistema vacío ese cliente número 2. Y bueno, y después vamos a hacer un recorrido y ver en qué momento es que encuentra un cliente que llega al sistema vacío. ¿Para qué hacemos? ¿Por qué hicimos de esta manera? ¿Por qué le dimos valores 0 y 1? Porque lo que vamos a hacer es contar las veces en que se encontró el servidor vacío. O sea, vamos a sumar, como hay 1 y 0 solamente, vamos a sumar eso. Fíjense que 101 veces se encontró el sistema vacío, ¿verdad? Y el porcentaje, entonces, la probabilidad de encontrar el sistema vacío va a ser igual a 101, que son las veces que se encontró el sistema vacío, dividido los 500, que es el tamaño de nuestra población. Eso va a ir cambiando después a medida que vayamos refrescando
nuestro cálculo, nuestra hoja de cálculo. Bien. Otro parámetro que nos interesaría conocer, que el sistema esté ocupado, ¿verdad? Sistema ocupado. ¿Qué condición tiene que darse para decir que el sistema está ocupado o no? Darle un color diferente. Servidor 1 y 2. Sistema ocupado. Veamos, ¿cuál es la condición que tiene que darse para decir que el sistema está ocupado? Que llegó el cliente, es al revés, ¿verdad? Para el sistema vacío, obviamente. Llegó el cliente y tiene que esperar porque los dos servidores están ocupados, ¿verdad? ¿Cuál es la condición o qué podemos encontrar que nos indique que los dos servidores están ocupados? Cuando no hay tiempo ocioso en ninguno de los dos servidores. Veamos qué ocurre. A ver, acá yo veo esta parte, tiempo ocioso 0, tiempo ocioso 0, que corresponde al cliente número 6. Después podemos analizar otros clientes. Vamos a ver qué ocurre con el cliente número 6. El cliente número 6 llegó en el instante 2,01 minutos, ¿verdad? Pero cuando él llegó, en ese instante en el que él llegó, si nosotros analizamos los dos servidores con respecto al cliente anterior, veamos, o los clientes anteriores, veamos qué ocurre. El servidor 1 se desocupó recién en el instante 2,42 y el servidor número 2 se desocupó recién en el instante 4,37, ¿sí? Así que efectivamente, cuando llegó este cliente número 6, el servidor 1 estaba ocupado y también estaba ocupado el servidor número 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en estas columnas, cuando encontramos tiempo ocioso 0 en ambos servidores, eso nos indica que efectivamente cuando llegó el cliente, los dos servidores estaban ocupados y tuvo que esperar. Repito, estoy hablando de tiempo ocioso. Esa es la condición. De hecho, podríamos tomar también la siguiente condición. Cuando hay tiempo de espera por parte del cliente, fíjense acá, cuando hay un cálculo de tiempo de espera por parte del cliente, obviamente quiere decir que el sistema está ocupado, ¿verdad? Entonces, podemos aprovechar esta columna de tiempo de espera y usar una condición determinada, ¿verdad? Vamos a decir, si el tiempo de espera del cliente si el tiempo de espera del cliente es mayor a 0, ¿verdad? O es diferente de 0, eso quiere decir que sí tuvo que esperar, entonces eso quiere decir que el sistema estaba ocupado. Ahora, si el tiempo de espera no es mayor a 0, o sea,
suponiendo que es igual a 0, entonces el sistema no estaba ocupado. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros replicamos esa fórmula, fíjense, aquí hay un tiempo de espera por parte del cliente, ¿sí? Entonces, contamos como una situación de sistema ocupado. Aquí hay un tiempo de espera, contamos como una situación de sistema ocupado. Aquí empiezan a haber tiempos de espera de nuestros clientes, entonces ahí estamos contando las veces que el sistema estuvo ocupado, ¿ok? Entonces, al llegar al último, hacemos un conteo, ¿sí? Y podríamos calcular en términos de porcentaje. Bien. Respecto a las 500, al tamaño de la población. Atiendan lo siguiente, lo último que nosotros estuvimos calculando es sistema vacío, sistema ocupado. Esto no es complementario, no es complementaria una cosa con la otra porque tenemos dos servidores. Si teníamos un solo servidor, hubiese sido complementario en cuanto a porcentaje, ¿verdad? Si es un solo servidor, cuando no está ocupado, está vacío, obviamente. Pero acá puede haber una combinación. Puede que uno de los servidores esté ocupado y el otro no esté ocupado, entonces ahí no tenemos ni sistema vacío, porque uno de ellos está desocupado, perdón, porque uno de ellos está ocupado, y tampoco podemos hablar de que el sistema está totalmente ocupado porque uno de ellos no está atendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos porcentajes, por ejemplo, o la suma de las situaciones, la suma de los eventos, no es igual al tamaño de la población, o sea, no es igual a 500. ¿Ok? Bien, entonces, aquí de alguna manera tenemos ya calculados algunos parámetros para este sistema de colas o filas de espera. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar con los valores analíticos, ¿verdad? Tenemos que aplicar nuestras fórmulas que seguramente ya lo vieron en su momento con la profesora Ruth, con la ingeniera Ruth, y ver qué tan aproximados a esos valores analíticos son estos valores en la práctica, ¿verdad? Voy a ver, yo tengo una hoja de cálculo para obtener estos valores analíticos. Voy a compartir un poco con ustedes, a ver un segundito. Bueno. Bien. Esta es la hoja de cálculo de la que yo les hablaba. Es una hoja de cálculo donde nosotros vamos a introducir los parámetros del problema o de los problemas y vamos a obtener los valores analíticos, ¿verdad? De justamente los parámetros para estos sistemas de colas. En esta hoja de cálculo nosotros vamos a ir introduciendo, por ejemplo, la tasa de arribo, la tasa de servicio y el número de servidores para obtener a continuación esta parte. Voy a hacer un poco más grande para que se vean los números, para obtener los parámetros. A ver, en nuestra hoja de cálculo original, ¿cuánto era la tasa de arriba? No recuerdo. Era igual a 4. La tasa de servicio igual a 3. Y tenemos 2 servidores. Y con eso vamos calculando un poco entonces los parámetros. Aquí se muestran los parámetros para este sistema en particular. ¿Sí? También nos muestran unos gráficos que son bastante interesantes.
a la hora de A. Acá podemos cambiar la unidad de tiempo. Nosotros veníamos manejando en minutos, entonces ahí de alguna manera calcular eso. Veamos, analíticamente, dice, la probabilidad de que el sistema esté vacío es del 0,20, o sea, es del 20%. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad que nosotros calculamos en forma práctica. Fíjense, aquí está esa probabilidad, ¿verdad? Del tamaño de 500, nosotros contamos que en 116 veces se dio que el sistema estaba vacío. Entonces, un valor analítico del 20%, nosotros en la práctica obtuvimos 23 para una corrida. Fíjense que para otras corridas vamos a tener unos valores similares al analítico. Ahora tenemos 21%, 18%, 18, 19, casi 20%, 21%. Entonces, fíjense que este porcentaje, este porcentaje acá donde está, ¿verdad? Ahora pintado en la celda, en esta parte, ¿sí? Fíjense aquí, acá está el porcentaje o la probabilidad que nosotros calculamos en el sistema esté vacío. Está siempre alrededor del valor analítico, ¿sí? No se aparta mucho, ahí tenemos 20.6%, 21.4%, 24%, ahí se aleja un poquito, volvemos a tener 20.6, 25, 21, ¿verdad? A veces obtenemos algunos valores un poco más apartados. Pero si comparamos con este valor analítico del 20%, ¿verdad? Estamos muy cerca de los valores que se calcularon. ¿Qué más podemos calcular? Veamos, por ejemplo, la probabilidad de espera de un cliente. La probabilidad de espera es, llega y en nuestro caso en particular encuentra los dos servidores ocupados, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo en nuestra simulación vemos que esa probabilidad es del 52%, ¿sí? Que refrescamos los valores, tenemos 54, 47, 54%, 48, 53%, y el valor analítico es justamente del 53.33%, ¿verdad? Recuerden que cada vez que nosotros hacemos un refresh de nuestra hoja de cálculo es una corrida, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos 10 corridas y calculamos el promedio que obtenemos en cada una de esas corridas, tendríamos algo más próximo tal vez a el valor analítico, en este caso la probabilidad. Y tenemos 55%, 61%, 51%, 53%, 56%. Está siempre alrededor de ese valor que está calculado en forma analítica, que es igual al 0,53. En cuanto entonces a porcentaje del sistema vacío y sistema ocupado, los valores que obtuvimos de la simulación son bastante parecidos al de los valores analíticos. Veamos ahora los tiempos de espera y tiempo total en el sistema. Aplicando las ecuaciones, cuando yo digo valor analítico me refiero a la aplicación de las fórmulas o de las ecuaciones, ¿verdad? Que estuvieron viendo con la ingeniera Ruth. Veamos, analíticamente el tiempo medio de espera es de 0,26 minutos y el tiempo medio total en el sistema es de 0,6. ¿Qué valores nosotros obtenemos? Esos valores están aquí, ¿sí? Tiempo de espera, tiempo en el sistema. 0.15, 0.47, aquí tenemos 0.26, 0.60. Bueno, veamos qué otros números obtenemos. Fíjense. Tiempos medios de espera. 0.34, 0.68. 22, 0.27, 0.60. Fíjense que ahí tenemos, en esa corrida obtuvimos unos valores simulados bastante cercanos o parecidos a los valores analíticos. 0.29 como promedio de tiempo de espera, 0.61 como promedio de tiempo total en el sistema, y estos son los valores analíticos.
Entonces, a ver, de hecho, los números que obtenemos con nuestra simulación están bastante cercanos a los que podemos obtener, ¿verdad? Como valores aplicando las ecuaciones o las fórmulas analíticas para lo que es teoría de colas o sistemas de espera. Bueno, y después tenemos la longitud de cola y número esperado en el sistema, número de clientes esperados en el sistema, se pueden calcular a partir también de las fórmulas o las ecuaciones del litro, ¿verdad? Porcentaje de tiempo ocioso, porcentaje de tiempo ocupado. Fíjense la utilización del sistema. La utilización del sistema analíticamente está calculado como aproximadamente 67%, y aquí el promedio que nosotros calculamos de utilización, o sea, de tiempo ocupado, es de, en este caso da 62, 66, 67, 67, 65, 67, 68, 66. Está muy, fíjense acá, porcentaje de tiempo ocupado, esto es ocupación, ¿verdad? Eso sí está muy cercano a el valor analítico que se obtiene aplicando las ecuaciones o las fórmulas. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de la simulación de este sistema en particular? Vamos a concluir entonces que la simulación, por supuesto, que parametrizamos y que analizamos, nos da resultados bastante cercanos a los que podríamos obtener aplicando las ecuaciones o las fórmulas de teoría de colas o filas de espera. Por supuesto, este sistema que nosotros analizamos de 2 servidores puede perfectamente extenderse a un sistema de más servidores, donde lo único que vamos a hacer es ir adecuando las fórmulas que parametrizamos para poder hacer los cálculos y las comparaciones y demás, ¿verdad? Nuestras funciones lógicas de comparación sí, seguramente van a estar encadenadas, unas dentro de otras, ¿verdad? Cuanto más servidores tengamos, pero la lógica de la parametrización o la operación del sistema en la hoja de cálculo va a ser similar a esto que hoy estuvimos viendo. Bien, ¿hay alguna duda o pregunta con respecto a esto que acabamos de ver? ¿Quedó todo claro? Bueno, perfecto. Bien, me alegro que haya quedado claro. A ver, ayúdenme a recordar un poquito. Nosotros, de hecho, tenemos todavía nuestra siguiente actividad. A ver, el próximo sábado es feriado, ¿verdad? Vamos a reencontrarnos entonces de aquí a 15 días. ¿Las clases son hasta cuándo, por favor, si me pueden confirmar? Hasta el 29. Bien. Gracias, Mauricio. Hasta el 29. Bueno, perfecto. Ok, sí, tenemos justo 2 sábados para ver lo último que nos queda en cuanto a lo que tiene que ver con simulación. Bueno,
Si no hay preguntas, por hoy entonces dejamos nuestra actividad síncrona o sincrónica aquí. Yo voy a estar preparando algún otro trabajo práctico que tenga que ver con lo que estamos viendo. Prefiero, de hecho, desarrollar todavía lo que podamos ver el sábado 22 y después ya le estaría asignando entonces una tarea o un trabajo práctico que vaya sumando ya también para nuestro segundo examen parcial. Entiendo que la ingeniera Ruth, de hecho, también ya le está asignando algunos trabajos prácticos que por supuesto también van a ir sumando para nuestro segundo examen parcial y vamos a tener también, vamos a diseñar el trabajo práctico que forma parte de la evaluación, ¿verdad? De los 10 puntos de evaluación de las evaluaciones parciales para sumar todo eso antes del examen final. Con respecto al examen parcial, yo tuve una conversación con Lía con respecto a la fecha. Espero que todos estén al tanto, ¿verdad? Yo le pedí que si tenían intenciones de tal vez modificar la fecha, que todos estén de acuerdo. Ella me expresó después de unos días que todos llegaron a ese acuerdo. Entonces, con respecto al segundo parcial, seguramente todos ya están en conocimiento, entonces que lo estaríamos desarrollando el 12 de junio. ¿Verdad? Es así, por favor, si me confirman también eso. Entonces, ya adelantándome un poco a los comentarios que podamos tener en las siguientes clases. Bueno, asumo que haya sido así porque estuvimos, como les dije, conversando con el guía con respecto a eso. Bueno, chicos, entonces por hoy nos liberamos aquí y nos vamos a reencontrar. Sí, bien, gracias, Andrea. Nos vamos a reencontrar entonces el siguiente sábado, el sábado 22, para seguir viendo algunos ejemplos que tienen que ver con simulación. ¿Ok? Que tengan buen fin de semana también ustedes. Gracias, Andrés. Gracias a todos por haber participado hoy y sigan cuidándose, ¿verdad? Y ojalá que pronto nos reencontremos en la facultad como estamos todos nosotros acostumbrados, digamos, de alguna manera. Cuídense, chicos, que tengan buen fin de semana. Chao, chao.